Segunda parte de la explicación del tema 1, el hecho religioso, cristiano y la cultura. Habíamos propuesto este esquema. Hemos explicado los 3 primeros puntos. Hoy explicamos el punto 1.4 y 1.5, Dios y las religiones, el fenómeno religioso en la cultura actual. Comenzamos la explicación de este apartado, Dios y las religiones, en el que vamos a intentar explicar cómo Dios ocupa el lugar central en las religiones y que por lo tanto tenemos que hacer una distinción básica en las religiones como instituciones y en las creencias como vivencias que tienen en la percepción de Dios y en la vivencia religante con Él, el núcleo esencial de su fe. Hablar del fenómeno religioso, por lo tanto, implica hacer referencia a la idea de Dios, a la que podemos definir como divinidad o nombrarla como el absoluto, el totalmente otro e independiente, la trascendencia o sin más el misterio sagrado. Con estas denominaciones, con estos términos, se designa en las diferentes religiones lo que nombramos con el término Dios. Dios ocuparía, por lo tanto, el núcleo central en las religiones. Hay un autor francés, Jacques Derrida, que habla de la religión como una especie de elipse con 2 focos. Uno de los focos es la institución, lo que decíamos antes, los componentes de la institución, las funciones, las mediaciones, los códigos, etcétera, etcétera. Y el otro foco que se refiere a lo que él llama lo indemne, lo puro, lo santo, lo sagrado, el misterio de Dios. Pues bien, con todos esos términos anteriormente descritos, nosotros nombramos esa realidad que denominamos Dios. La denominación de Dios hace referencia con ese término a lo que podemos clasificar como fuente de energía y de vida, que ejerce una influencia eficaz sobre la existencia de las personas, del ser humano, y esa influencia alcanza y se extiende también a la propia historia que gobierna. En esas 3 acepciones, en esas 3 definiciones, nosotros accedemos a la realidad de Dios tal y como ha sido pensada y creída en las diferentes religiones. En realidad, la fenomenología o las demás ciencias de las religiones dan cuenta, anotan en sus investigaciones de unos rituales, unos códigos morales, unas creencias, unas imágenes, unas acciones humanas, tabú, magia, sacrificios. Eso serían las religiones, como datos históricos, como hechos probados por la historia de las religiones y la fenomenología, y a través de estos vestigios, repito, es por los que el ser humano pretende a través de ellos expresar, por un lado, las vivencias religiosas. Esas vivencias religiosas que podemos caracterizar como la experiencia de la propia finitud, de la contingencia, por un lado, la experiencia propia de las limitaciones humanas y por otro lado la presencia de lo totalmente trascendente, distinto al ser humano y a uno mismo. Por lo tanto, las religiones, parte izquierda, en esas plasmaciones históricas, sociales, rituales, serían expresiones de unas vivencias profundas del ser humano en la que el ser humano constata, por un lado, su propia finitud y por otro, la presencia de algo totalmente trascendente y distinto a él. Por lo tanto, hablamos de un misterio sagrado que está más allá del hombre mismo, de lo cotidiano, de lo profano. La diferencia fundamental que establecen las religiones y el núcleo fundamental de la vivencia religiosa consiste en esta constatación, en esta división entre lo sagrado, por un lado, trascendente, ilimitado, absoluto, Dios, y lo profano,
contingente, limitado, la caducidad de la propia existencia humana, la diferencia entre lo sagrado y lo profano. En realidad, el dato de la religión y fundamentalmente la vivencia de Dios es un dato constatado en la historia de las religiones. La idea o la palabra Dios ha sido un continuum en la conciencia humana. Parece ser que incluso cuando el lenguaje indoeuropeo no disponía aún de ningún término para designar ni la religión misma, ni el culto, ni el sacerdote, ni siquiera ninguno de los dioses personales, todo el lenguaje se reagrupaba en la noción misma de Dios, Deivos, cuyo sentido hay que entenderlo como lo luminoso y celeste, según este gran filólogo e historiador, lingüista Émile Benveniste. La palabra Dios, por lo tanto, existe, pero tan insegura para nuestra cultura, tan enigmática como un rostro que se ha vuelto ciego, en expresión de Martin Buber. Hoy suena este término Dios como un nombre propio más, escondiéndolo significado por medio de esa especie, dice él, de protopalabra. Y la pregunta que ahora nos hacemos es si esta palabra, esta realidad que nombra el término Dios, tiene futuro o desaparecerá un día de nuestro horizonte cultural, como ya pronosticara Karl Marx. Si nos tomamos en serio esta hipótesis de futuro, es decir, que la religión y Dios desaparecerían, tal vez el hombre quedaría definitivamente atascado en el mundo y en sí mismo, porque lo que hace esta palabra, Dios, es situarnos ante el todo de la realidad, ante el todo uno de nuestra existencia como tal. Estoy introduciendo una meditación de un gran teólogo, Karl Rahner, que hace una meditación sobre la palabra Dios. En esta meditación lo que él se pregunta es ¿qué pasaría si Dios, el término Dios, la palabra Dios con la que contamos, y ya este hecho ya es para ser tenido en cuenta, desapareciera algún día? Lo que él dice es que con esta palabra, sin la palabra Dios, el hombre dejaría de ser un hombre, al menos tal y como lo conocemos. Porque el ser humano no puede prescindir de las preguntas últimas. Dios es hoy, sin embargo, un nombre propio más. Marx pronosticó, como dije, su desaparición, y lo que decimos es que lo que hace este término fundamentalmente es proponer lo que el hombre se plantea, las preguntas últimas sobre la existencia que al ser humano le acucian, le interpelan. Son las cuestiones del origen y del fundamento de todo, del sentido de la vida y de la historia, de la propia salvación y felicidad, o del problema del mal y del bien, o cómo superar el sufrimiento. Precisemos que la auténtica palabra Dios de alguna manera nos viene impuesta, representando esa posibilidad de encontrarnos, como vengo diciendo, ante el todo, ante nuestra totalidad y la totalidad del mundo, como propone el teólogo Karl Rahner. Pasamos al siguiente y último apartado de la primera lección, el fenómeno religioso en la cultura actual, y voy a proponer de una manera muy filosófica algunas claves de lectura. Vamos a empezar distinguiendo tres momentos en la comprensión actual del fenómeno religioso. Esos tres momentos son los que aparecen en esta diapositiva: modernidad, posmodernidad, postsecularidad. Voy a brevemente hacer un recorrido por cada uno de ellos, intentando clarificar lo que cada uno de esos términos introduce como concepto. Empezamos con el término de modernidad. Cuando hablamos de modernidad, nos estamos refiriendo fundamentalmente a ese sistema de valores ideológicos, antropológicos y sociales que han sido desplegados en el mundo occidental desde el siglo XVIII, lo que llamamos la Ilustración, y que perduran hasta el siglo XX.
Las características esenciales de este periodo que llamamos modernidad son la de la secularización. Entendamos este término que es importante en la descripción. Secularización significa que todo lo religioso pasa a la sociedad civil, en este caso a la sociedad secular o Estado. Se puede también caracterizar el periodo de la modernidad como un periodo de desencantamiento del mundo. Es una expresión del sociólogo alemán Max Weber. El mundo está encantado, es decir, hay magia. La magia proviene de las religiones. Quitemos la magia de este mundo, desencantamiento, por lo tanto, del mundo. Este periodo de la modernidad está presidido por la fe en la idea de progreso, es decir, en el avance progresivo de la humanidad hacia una cima o una meta de mayor civilización. Introduce el concepto de razón científico-técnica, donde es la ciencia la que toma el relevo en la cultura que ha dejado la tradición, y desarrolla las ideas fundamentales de la tolerancia y de la libertad de conciencia. Nos interesa centrarnos en las repercusiones que estas características y este periodo tiene para lo religioso. Y la modernidad ha supuesto, por una parte, la irrelevancia, la marginación del fenómeno religioso, superado por la ciencia, la pluralidad, la introducción de pluralidad de sentidos y visiones del mundo frente a una visión unilateral, la propia de la religión, y en Occidente la del cristianismo, el anuncio de la muerte de Dios y de la desaparición de la religión, y por lo tanto la salida también de la relevancia de la religión en la sociedad. Esto caracterizaría este tiempo que hemos llamado de la modernidad. Nosotros somos hijos de esa modernidad, aunque estamos viviendo, y este es el tema de nuestro apartado, un tiempo en la actualidad distinto. Hablamos también de la posmodernidad. La posmodernidad hemos de entenderla como la reacción contra algunos de los anteriores presupuestos modernos. Está planteada, por lo tanto, desde el desencanto y la frustración que ha producido la modernidad. Y tenemos incluso antecedentes en el romanticismo. El romanticismo sería la antesala de esta reacción contra la modernidad que nombramos con el término posmodernidad. ¿Cuáles son, igual que hacíamos antes, las características esenciales de la posmodernidad? Fundamentalmente, dar por acabada, por finalizada, la idea de progreso y de la historia que antes había presidido el anterior periodo. Supone también el final de la ética y del sentido. Supone también la introducción del individualismo y, algo fundamental en el romanticismo y en la posmodernidad, la acentuación del sentimiento frente a la razón científico-técnica. Supone, por último, y esto es una característica esencial, un pensamiento débil, fragmentario. Expliquemos esto brevemente. La modernidad se caracterizaba por una razón fuerte. La idea de progreso marcaba la dirección. La humanidad caminaba en su progreso, ascendía hacia niveles de mayor civilización apoyada en la ciencia. Por lo tanto, una razón fuerte y un optimismo antropológico. Mientras que la posmodernidad da por fallido este pronóstico de la modernidad, se ha derrumbado el edificio de la razón y el pensamiento se tiene que contentar simplemente con ser un pensamiento débil y que produce justamente los dos productos de la posmodernidad, que es el escepticismo y el relativismo. Si no hay un pensamiento fuerte, capaz de explicar globalmente la realidad, nos contentamos con un pensamiento débil, el de la particularidad de cada cultura, y eso es justamente lo que nombramos con el término del relativismo. Si tuviéramos ahora que poner las repercusiones que para lo religioso tiene esta concepción de la posmodernidad, diríamos que es un tiempo de escepticismo y de nihilismo, de relativismo frente a las cosmovisiones globales que anteriormente describíamos. No se busca ya ningún consenso social en la colectividad y la religión queda privatizada sin exigencias radicales en orden a la transformación de la realidad.
Bien, este es el tiempo de la posmodernidad. Lo que propongo es nombrar nuestro actual tiempo con una denominación que procede del filósofo alemán Jürgen Habermas con el nombre de la possecularidad. La possecularidad sería la reconsideración del lugar de la religión en las sociedades. Reconsiderar el papel que tienen las religiones y que antes habían quedado de alguna forma neutralizadas, volviendo a pensar la religión como un factor de civilización y por lo tanto desprivatizando el fenómeno religioso. El fenómeno religioso no tiene solo cabida en la esfera de lo privado, sino que tiene una incidencia social y los estados y las colectividades han de pensar la religión en un mutuo aprendizaje como un factor de civilización. Si miramos el mapa de la creencia religiosa en España, aparecen ahí los datos significativos del 40% de españoles que creen en un Dios personal, otro 34% que dicen que existe una fuerza o espíritu en la vida, un 13% tan solo que no cree en ningún espíritu, Dios o fuerza, 11% que no sabe qué pensar y un 2% que no responde. Para entender este término de possecularidad, hemos de empezar explicando su punto de partida, que es la secularidad. La possecularidad no es lo que sucede o lo que viene después de la secularidad. Tiene en cuenta la secularidad, pero dice que vivimos en un momento distinto al que introdujo la secularidad moderna. El fenómeno de la secularidad se comprende desde las raíces cristianas, porque son estas raíces las que lo han posibilitado, y esas raíces son la creencia en un Dios trascendente, la proposición de un mundo independiente, que es lo que ha dado lugar al auge de la ciencia, y la consideración de un hombre autónomo y moralmente responsable. Estas raíces, que son eminentemente cristianas, porque el cristianismo es el que piensa como monoteísmo en un Dios trascendente, en un mundo que ha sido creado por Dios, pero dejado a su plena autonomía y en una consideración del hombre moralmente autónomo, responsable, por lo tanto, de su actuación libre. Esas raíces, que son, repito, cristianas, son las que han provocado la secularización moderna, es decir, la independización de la religión y de los estados. Esta secularización, este desencantamiento del mundo en la proposición de Max Weber, repito, tiene una raíz cristiana y es la que ha provocado la secularización moderna, que nos lleva a la propuesta actual, por ejemplo, de un filósofo francés, Marcel Gauchet, la propuesta de la salida de la religión. Esta salida de la religión de las sociedades sería, repito, el resultado final de la crítica religiosa que se ha llevado a cabo en los 3 siglos pasados. Esa crítica a lo religioso supone, se puede resumir, si queréis, en las 3 ideas siguientes. Dios es una hipótesis innecesaria, según el astrónomo Laplace. Dios ha muerto, o al menos permanece en eclipse, según la frase de Nietzsche. Dios guarda silencio y tenemos las experiencias de Auschwitz y el mal. Con estas 3 ideas podemos resumir fundamentalmente el resultado final de la secularización. Expliquémosla brevemente. La primera, Dios es una hipótesis necesaria, cuenta la anécdota histórica verídica de la propuesta de Laplace al emperador Napoleón cuando le lleva para que lea sus 2 tomos sobre la revolución de las órbitas celestes. Y el emperador Napoleón le responde a Laplace, la lectura ya ha supuesto un gran deleite, pero que no ha reconocido en ninguna de sus páginas la presencia del término Dios. Y es cuando recibe la contestación que ahí aparece de Laplace diciendo: Señor, no he necesitado de tal hipótesis. Efectivamente, por lo tanto, la ciencia es uno de estos resúmenes de la secularización, desplaza a la religión.
no se necesita la hipótesis de Dios para explicar las órbitas celestes. Dios, por lo tanto, segundo paso, Nietzsche, hemos darlo por muerto. El final, no tanto de las religiones, sino de la creencia fundamental en lo que ha sido la tradición occidental de la filosofía y la religión cristiana, que para Nietzsche es una antigualla, una moral del resentimiento. Y por último, un vector sobresaliente en este precipitado de la cultura actual es el problema que se introdujo en la Shoah, en Auschwitz, el problema de la barbarie y del mal y del silencio del Dios ante el sufrimiento humano. Estas tres consideraciones son las que han dado lugar, a su vez, a otras tres tipos de ideologías. Por un lado, la ciencia, significada en esa anécdota de Laplace, da lugar al positivismo. El positivismo es esa doctrina donde la ciencia cuenta como el único sentido y desplaza al anterior estadio de la religión, y ahí tenéis al autor sobresaliente del positivismo, Comte. La otra ideología es el humanismo o el marxismo, humanismo-marxismo, donde el hombre aparece como el único fin, y tenéis a dos autores, a Feuerbach y a Marx. De nuevo se prescinde de la hipótesis Dios, esta vez ya no por la ciencia, sino por la propia felicidad del hombre. Hemos de dar por finalizada la época de la religión y la hipótesis Dios, porque Dios y la religión son un opio para el pueblo, una proyección, dice Feuerbach, de lo que en realidad nosotros somos. Y la última ideología, la de Nietzsche, sería el nihilismo. Nihilismo, la palabra nihilismo, nihil, es nada, es la ausencia, el vacío, la pérdida de valores y de sus bases, y el autor sobresaliente sería Nietzsche. Disculpad por la abstracción de este tema, pero son importantes estas ideas para intentar, de alguna forma, acercarnos al periodo actual que nosotros atravesamos y a la incidencia de lo religioso que tiene en él. Este periodo hemos dado por finalizado. Nosotros hablamos ahora mismo de un momento de la possecularidad, donde las ideas centrales de la posmodernidad, que antes habíamos definido como nihilismo, muerte de Dios y en última instancia desaparición del hombre, la iniciativa de Nietzsche del sobrehombre, el transhombre, el Übermensch. Esto supone en la propia modernidad el final del dominio de las religiones, la supresión de esa antigualla que es el cristianismo, donde la ciencia elimina a Dios, por lo tanto la muerte de Dios, y la introducción del nihilismo, lo que hemos denominado anteriormente la muerte del hombre. Introduzco ahora a este gran autor, Nietzsche, un renovador realmente del cristianismo, no un destructor del mismo, sino un renovador del mismo. La tarea que os he propuesto es analizar esa lectura del aforismo 125 de la obra de Nietzsche, La Gaia Ciencia, donde se habla, el epígrafe de este aforismo es el loco que anuncia la muerte de Dios. Y se trata de establecer una tarea, un trabajo que profundice justamente en este anuncio de la muerte de Dios, en el que nosotros hemos resumido, condensado el momento en el que vivimos. Para entender la posición de Nietzsche, hemos de partir fundamentalmente de su filosofía y de la situación, el contexto en el que él ha propuesto el anuncio de la muerte de Dios. Como os decía y repito otra vez las ideas, el momento en el que Nietzsche escribe ese aforismo es el que da por sentado el final del dominio de las religiones, la supresión de lo que él mismo llama la antigualla del cristianismo, con esa moral que destila esta religión, que es la moral del resentimiento, y una ciencia que elimina a Dios como hipótesis. Estas tres ideas son las que dan lugar a la propuesta de la muerte de Dios, que equivale a la propuesta de un nihilismo, donde ya no hay valores, es decir, el lugar que ocupaba Dios debe ser dejado en vacío, eso es nihilismo, y que supone en última instancia, como muchos pensadores han dicho, la muerte del hombre. No significa la desaparición de la especie, la muerte, el concepto muerte de hombre significa sobrepasar el humanismo filosófico cristiano
para introducirnos en un concepto de hombre nuevo. Eso es el superhombre en Nietzsche. Si pudiéramos resumir las posiciones enconadas y encontradas en la propuesta filosófica de Nietzsche, diríamos por un lado que frente al resentimiento, que es la moral y la filosofía, resentimiento ante la vida, Nietzsche propone la vida como valor máximo. Se apoya fundamentalmente en el amor a lo dado, en el amor fati, la vida que debe ser valorada por sí misma frente a la moral del resentimiento. Frente a los valores y Dios como propuesta filosófica del cristianismo y de la filosofía, la propuesta de Nietzsche es la aparición del superhombre. El superhombre no es un hombre con más poderes, es el hombre que se atreve a pensar sin Dios o tras la muerte de Dios, sin los valores que mediaban en esta concepción filosófico-cristiana de Dios y los valores. Los valores son el bien, la verdad, la belleza. Frente a la moral de esclavos, propia de la moral cristiana, el amor a lo dado, a la espontaneidad, a la vida. Frente a las creencias, propone la voluntad de poder, asumir la voluntad de poder de uno mismo, el amor a lo dado, la espontaneidad de la vida. Él resume su posición en una expresión antológica: Dionisio contra el crucificado. El crucificado supone, Cristo, todos los valores que aparecen a la izquierda, y frente a estos valores Nietzsche propone Dionisio. Dionisio es el dios Baco, el dios de la vida, el dios de la espontaneidad.